tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y a todos a este evento organizado por la Biblioteca Nacional, en donde vamos a hablar sobre literatura queer en Cuba, cuerpo y textualidad. Mi nombre es Milene Núñez Campos y me encuentro trabajando ya hace tiempo en todo lo que respecta a los estudios de género y también a la literatura cubana. Bien, en esta oportunidad vamos a girar en torno a tres escritores cubanos. Ellos son Reinaldo Arenas, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, quienes nos van a permitir hacer este diálogo muy interesante sobre la literatura queer, qué es lo queer y de qué manera podemos encontrar en estos escritores aquellos rasgos que los sitúan dentro de esta clase de literatura. Bien, en primer lugar me gustaría brevemente hacer una presentación desde la teoría, porque es más que importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de lo queer, ¿sí? Es un término que en los últimos años se ha estado utilizando cada vez más en los diferentes espacios sociales y también en los espacios donde se produce el conocimiento, como en las universidades. Y tanto es así que muchos estudios de grado y de posgrado tienen como temática lo queer. Y esto viene de la mano de que la teoría queer es una nueva mirada. Y es una mirada principalmente que va a tener una postura contestataria, una postura de crítica sobre todo aquello que fue establecido como lo canónico. Cuando hablamos de queer también vamos a estar, por supuesto, muy ligados a todo lo que tiene que ver con los estudios de género, ¿sí? Ya sabemos que podemos encontrar dentro de lo que se considera queer todo lo relacionado también con la identidad, el sexo, la raza y todos los procesos de mestizaje que se dieron en particular en nuestro territorio. Y por esa razón también al hablar de lo queer estamos hablando de una mirada situada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este momento, como una persona que vive en América Latina, voy a tener mi mirada situada desde América Latina, como mestiza y también como mujer. Y por esa razón, la teoría queer a mí me permite hacer lecturas desde el lugar donde estoy, desde mi propia subjetividad, y me va a permitir tomar decisiones sobre aquello que quiero leer, sobre aquello que yo elijo cómo leer y sobre aquello que yo considero más importante en el momento en que realizo las lecturas diversas. ¿Por qué todo esto es importante? Esto va a ser importante también porque nos va a colocar a los lectores en un rol diferente, donde podemos cuestionar de manera permanente todo aquello que leemos y al mismo tiempo podemos ofrecer una nueva mirada. Específicamente, relacionando esta pequeña introducción con el tema que estamos presentando en el día de hoy, quiere decir que yo en este momento elijo tematizar ciertas lecturas o ciertas
líneas de lectura en torno a José Lezama Lima, Reinaldo Arenas o Virgilio Piñera, porque de cierta manera va a haber una interpelación, me voy a sentir interpelada por las temáticas que pueden haber dentro de su producción escrita. Por esa razón es importante saber que no solamente vamos a estar hablando del contenido de la literatura en sí, de sus escritos, sino que también vamos a tematizar la subjetividad de los escritores. ¿Sí? Vamos a tematizar por qué estos escritores en ese momento determinado que estamos ubicados en la década de los 60 y en los 70 en Cuba, por qué surgen escritores que van a tematizar y van a escribir con cierta sensibilidad que puede ser leída desde la teoría queer. Cuando hablamos de lo queer, por supuesto, como ya lo dijimos en un principio, vamos a estar muy relacionados con la teoría de género, con los estudios de género. Y en este punto es importante recordar que el género es una construcción social y cultural que históricamente definieron las subjetividades con una mirada binaria, ¿sí? Y no solamente no solamente ocurría la cuestión de la mirada binaria, sino que también había una mirada desigual. Esto quiere decir que si retomamos, por ejemplo, las palabras de Judith Butler, que es quien va a escribir El género en disputa o En cuerpos que importan, ella hace especial hincapié a que o en torno a que hay una matriz heteronormativa que se encuentra en el centro y que todo aquello que se encuentra por fuera de esa matriz heteronormativa formaba parte de lo que se llama la periferia no heteronormativa. Entonces, cada vez que tenemos una postura o desde la historia en que las identidades y las subjetividades solamente estaban puestas en este binarismo y cada vez que teníamos esta diferencia entre el centro y la periferia, estábamos también frente a una mirada desigual, una mirada normativa y también una mirada desigual en lo que respecta a qué es el centro y qué es la periferia. El centro, por supuesto, dentro de esta matriz heteronormativa, era la regla, o era, de cierta manera, lo que se esperaba, mientras que todo aquello que no se acomodaba o no se amoldaba a ese centro heteronormativo era expulsado hacia esa periferia. En los estudios de género nos interesa principalmente incursionar en aquellas subjetividades que fueron expulsadas de esta periferia y que fueron construyendo también ciertas identidades que rompieron con el binarismo, que rompieron con esta mirada heteronormativa, esta mirada heterocentrada. Es importante hacer también esta pequeña introducción porque la teoría queer justamente lo que nos propone es una mirada no binaria, ya terminar
con esa división, ese centro, esa periferia, y proponer fronteras que sean más difusas y, por supuesto, entre los temas que están en agenda en nuestra actualidad, la cuestión de género es realmente toda una nueva propuesta para tanto abordar cuestiones sociales y también en cuestiones culturales. Y con respecto a esta postura contestataria, no deja de ser una crítica, a la postura binaria y también lo que nos permite tener esta mirada queer, nos permite tener una libertad interpretativa cada vez que estamos en este caso, ante una obra literaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, como lectora, tengo la libertad de elegir los puntos y de elegir de qué manera voy a hacer mis lecturas y voy a interpretar aquello que voy leyendo, aquellos signos que se me van presentando. Bien, todo esto también es para decir que cada vez que leemos algo y analizamos algo, tenemos una decisión, decidimos dónde se lee, desde dónde se lee y cómo se lee. Bien. Con respecto a esto, es interesante hablar también qué pasa con la subjetividad de quienes escriben, porque la teoría queer en este diálogo, en esta construcción y transformación permanente, da la libertad interpretativa a la persona que lee, pero también nos permite observar la subjetividad de aquellos escritores, de aquellos autores que en este caso, en este encuentro, son José Lezama Lima, Reinaldo Arenas y Virgilio Piñera. Nos permite situarnos para ver no solamente su producción escrita, sino de qué manera fueron construyendo su propia subjetividad y cuáles eran las condiciones de producción en el momento en que escribieron algunas de sus obras. Acá también nos vamos a detener porque en esta selección o en este recorte que estamos haciendo, en esta presentación sobre literatura queer en Cuba, vamos a poner especial atención a el cuerpo y el texto, cuerpo y textualidad, porque estos tres escritores van a tener en común que en el momento de la elaboración de su producción escrita, su escritura pasó de cierta manera por el cuerpo de cada uno de ellos y eso llevó a que sus producciones tuvieran una impronta de la propia subjetividad de cada uno. Cuando tematizamos la cuestión del cuerpo, es también interesante mencionar que se considera el cuerpo como un discurso.
Y es un discurso sobre el cual actúa la cultura. Y el cuerpo también puede ser leído como un texto. Por eso hay una relación directa entre el cuerpo y el texto en el caso de los escritores que estamos viendo en este encuentro. Bien, si vamos, por ejemplo, al caso de José Lezama Lima y su obra Paradiso, que es una obra que abrió de cierta manera en una puerta, una opción para las otras obras que después fueron producidas en Cuba y en el Caribe, donde se podía observar la cierta homoerótica en términos de Foster. Y Paradiso, además, va a tener un estilo testimonial autobiográfico que en el caso de Reinaldo Arenas también lo vemos presente en su novela Antes que anochezca. Y no solamente en Antes que anochezca, sino también en otra obra previa que es Celestino antes del alba. Incluso Reinaldo Arenas en Antes que anochezca y en otras intervenciones hizo referencia a que muchas de las construcciones dentro de sus obras literarias fueron de cierta manera vividas a través de su cuerpo. Y también se estableció algo muy interesante, porque, por ejemplo, sucedía que a veces él escribía una situación y que años posteriores pasaba, experimentaba esa vivencia en su vida cotidiana o viceversa. Entonces, siempre ese vínculo entre el cuerpo y el texto estuvo muy presente en el caso de Reinaldo Arenas o en el caso de José Lezama Lima. También es interesante recordar que estos tres escritores tuvieron un vínculo personal y literario muy fuerte, o sea, hay podemos rastrear que hubo ciertas prácticas en donde la construcción de la escritura de cada uno siempre tenía influencia del otro. Eso también es muy interesante tener en cuenta porque nos sirve unificar de cierta manera a estos tres autores porque compartieron espacios y compartieron rasgos de su propia subjetividad. Bien, quisiera también agregar a las características que podemos ver presentes de estos escritores, la cuestión de la periferia y de la disidencia. ¿Por qué estos escritores están dentro de la mirada periférica? ¿Por qué podríamos ubicarlos dentro o en ese espacio? Y es porque su propia subjetividad, su propio devenir como autores, como escritores,
fue siempre por fuera de la matriz heteronormativa, como dijimos en un principio. Esto, esto quiere decir que tanto sus cuerpos, sus escrituras, su conducta eran disidentes, estaban por fuera de aquello, eh, por fuera de aquello impuesto por la norma y por fuera de aquello que estaba clasificado como binario. Entonces rompían con toda esta estructura y al no poder, y al no querer, por supuesto, y al no formar parte de ese centro, eran automáticamente expulsados hacia las periferias, hacia la periferia, y de la mano de lo periférico también encontramos lo precario, ¿sí? Lo disidente siempre va a tener como característica también la precariedad. Gracias a la temática queer, a la teoría queer, podemos no solamente buscar constelaciones significativas o constelaciones temáticas adentro de la obra, sino que podemos situar a nuestros escritores, a estos escritores, y comprender y hacer las lecturas desde el lugar en que escribieron, desde el lugar en que eligieron escribir. Y ese lugar donde estos escritores escribieron, es un lugar marcado por el género, la raza, la identidad y la sexualidad. Por eso, en los estudios actuales de literatura LGTB, de literatura queer, siempre están presentes como referentes de lo queer en el Caribe. Incluso Foster tiene sus investigaciones hechas en torno a la diáspora homoerótica del Caribe, donde está Reinaldo Arenas como parte de, y también a la producción literaria con sensibilidad homoerótica, donde están incluidos José Lezama Lima o Virgilio Piñera. Este encuentro también para mí significa una propuesta para volver a acercarnos a las lecturas de estos escritores y poner de cierta manera esta mirada en relieve. Es también una invitación a que ya sea si ya tenemos hechas las lecturas o si vamos a leer a estos escritores por primera vez, hacerlo desde esta postura no binaria, hacerlo desde lo que nos propone y lo que nos permite la teoría queer, y también teniendo en cuenta las condiciones, tanto las condiciones materiales de producción como las condiciones sociales de producción donde se dieron o donde tuvieron lugar en la publicación de sus obras. Bien. También yo quisiera
hacer una pequeña referencia sobre la subjetividad del escritor que puede ser catalogado dentro de lo queer. Y para eso vamos a compartir un pequeño fragmento de Reinaldo Arenas sobre ser escritor o ser poeta. Bien, esto está en su novela Celestino antes del alba, que también es una novela formidable para leer, y vamos a compartir las siguientes palabras. Todo el mundo ya sabe que Celestino es poeta. La noticia ha corrido por el barrio completo y ya lo sabe todo el mundo. Mi madre dice que se muere de vergüenza y que no saldrá más nunca de la casa. Adolfina dice que esa era la causa por la que no puede encontrar un marido. Y hasta mi abuela muerta se ha encerrado en la prensa de maíz y dice que ahí no saldrá ni aunque vuelva a vivir. Al abuelo ya los lecheros no le compran la leche que dan las vacas. Y cuando los lecheros pasan por frente de la casa, nos tiran piedras y dicen, ahí viene la familia del poeta. Y se van riendo a grandes carcajadas. Por toda la casa, nada más que se oye el mormolleo de la familia, que confabula y busca la manera de que Celestino desaparezca. Tenemos que matarlo, dice mi abuelo. Arenas, 2013, página 138. Esto también ilustra de cierta manera tanto esa sensibilidad homoerótica como las condiciones materiales de producción en donde ser poeta, ser escritor, estaba considerado como algo que rompía con esa matriz, ese centro heteronormativo. Y me parece sumamente interesante hacer esta referencia porque tiene que ver con todo lo que hablamos en este breve encuentro. Si bien la temática, por supuesto, nos permite ahondar en muchísimas otras líneas de lectura, debido al tiempo acotado con el que estamos contando en este momento, solamente en esta oportunidad, por supuesto, pude hacer referencia muy brevemente a la teoría queer, los estudios de género y establecer un pequeño diálogo entre lo queer y la literatura en el corpus, ¿no?, de estos tres escritores. Como dije anteriormente, y quisiera repetir, que me gustaría que también esto sea como una excusa o una invitación a que se reencuentren o se acerquen por primera vez a estos escritores y que tengan esta mirada, ¿no?, esta lectura desde la perspectiva queer, ¿sí?, donde sabemos que es importante situarnos tanto nosotros y nosotras como lectores y lectoras, y así también situar todas las condiciones en que se escribieron y se publicaron estas obras. Y también poner en relieve cuáles
cuáles eran esas subjetividades o esas identidades por donde se desplazaban estos escritores, que son, por supuesto, nada más que una pequeña muestra del mundo de autores tanto de Cuba como del Caribe. Desde ya les agradezco profundamente su atención y haber estado aquí presentes. Y repito que ojalá puedan acercarse, ya sea para disfrutar de el libro Paradiso de José Lezama Lima, que realmente es una obra de arte. Acá van a encontrar la historia de José Semí, o también uno de mis libros favoritos, que es Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, así también como Antes que anochezca, uno de los libros fundamentales para leer, o de José Lezama Lima, La Habana. José Lezama Lima interpreta su ciudad, o los cuentos de Virgilio Piñera, sí, Cuentos fríos y El que vino a salvarme. También quisiera invitarlas a leer El color del verano de Reinaldo Arenas, donde se puede observar más abiertamente toda una serie de identidades y de subjetividades que se encuentran por fuera de ese centro heteronormativo, y que justamente propone lo no binario y nos abre un amplio abanico de subjetividades, de disidencias, y nos invita también a recorrer toda esa periferia. Bueno, desde ya repito nuevamente mis agradecimientos y espero que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.